Buenos días a todas y todos. Militante desde mis 14 años del Partido Comunista Colombiano, integrante de la Unión Patriótica. Continuamos en la militancia comunista a pesar de todo. Podemos decir que estamos en el camino de la victoria. Agradecemos esta plataforma antiimperialista mundial y la primera conferencia de mujeres. Reconocemos eso como un espacio de avance de todas las fuerzas de izquierda en el mundo y sobre todo de los movimientos comunistas. Y que se haga aquí en Venezuela, que se haga en esta tierra donde todo el mundo está presente. Caminar por las calles de Venezuela nos encuentra con el mundo entero. Aquí existimos personas que vinimos de cualquier parte del mundo. Creo que es uno de los contados países donde eso sucede. Y eso sucede porque este territorio fue cuna y sigue siendo de la unidad de los pueblos y de la lucha por las independencias nacionales contra todo tipo de colonialismo. Saben que en este momento nosotros en Colombia estamos andando en ese camino de la segunda y la definitiva independencia. Y le agradecemos profundamente a dos revoluciones del continente el haber alcanzado un gobierno popular, un gobierno bolivariano, porque nosotros en Colombia, nosotras tenemos un presidente bolivariano, tenemos un gobierno del cambio que es bolivariano. La espada de Bolívar, que salió a la lucha, volvió al Palacio de Nariño, conquistando el gobierno que nos quitaron 214 años antes. Y les decía que le debemos esa gran posibilidad, esa pérdida del miedo a las calles y de poder ejercer democráticamente la política a dos revoluciones, a la revolución cubana y a la revolución bolivariana. A esas dos revoluciones le agradecemos el fin del conflicto armado y el acuerdo de paz, que a pesar de que todavía no termina de terminar la guerra en nuestro territorio, abrió una brecha y nos permitió la participación política de las mayorías y poder haber roto con el miedo y llegar al Palacio de Nariño. Odia el imperialismo a Petro, odia el gobierno del cambio, odia al pacto histórico, lo odia, porque es el pacto histórico contra el imperialismo estadounidense y es el pacto histórico por la patria grande y por la lucha unida de los pueblos del mundo. Hemos vivido la guerra en nuestro territorio, sabemos lo que son los bombardeos, sabemos lo que es que el cuerpo de nosotras, las mujeres, se ha utilizado como un territorio de guerra y como trofeo para enfrentar al supuesto adversario que es el hombre. Han matado a nuestras lideresas para desplazar pueblos enteros y por eso valoramos la paz. No existe ninguna generación en Colombia que pueda hablar de haber vivido en paz. No existe. Yo crecí con la memoria de mi madre, de mis abuelas, de mis tíos y tías, de tener que huir a medianoche porque venía la chulavita a matarles. Así crecimos. Somos medio psicópatas todas y todas porque oímos una moto todavía y volteamos a ver. Todavía desconfiamos, manejamos una frase por si acaso. Todo el tiempo vivimos en el por si acaso. Yo crecí esculcando debajo de las camas porque así me enseñó mi papá, por si había un hombre escondido para matarnos en la madrugada, porque eso sucedía en Colombia. Vivimos en el miedo todo el tiempo y rompimos eso en 2022 cuando logramos llevar a Petro a la presidencia y a Francia Márquez, a una mujer afro, pobre, madre soltera, a la vicepresidencia. Insisto, le debemos eso a dos revoluciones y ustedes saben que el acuerdo de paz se hizo en La Habana y se hizo porque el comandante Chávez luchó siempre porque lográramos un acuerdo de paz que nos permitiera a las grandes mayorías salir y decidir políticamente lo que comenzó como una lucha popular por la tierra. Por ahí comenzó el conflicto, pero los Estados Unidos nos invadió de guerra. Las guerras, y en eso quiero aquí afincarme, yo entregué un documento allí, es muy largo, no puedo hablar de él aquí, pero las guerras en este momento son para que el imperialismo nos tome. Y no estoy hablando de la guerra en el sentido de la legítima defensa de los pueblos y de la necesidad que tenemos de tomar las armas cuando con las armas
nos confrontan. No estoy hablando en ese sentido, estoy hablando como lo dijo von Clausewitz. O sea, es más allá de la política para obligar a tu adversario a hacer lo que tú quieres. Y eso es lo que Trump está queriendo hacer. Obligarnos a hacer lo que él quiere. Entonces, pues si nos toca por ahí, nos tocó por ahí. Pero hay que recordar, y sobre todo las mujeres, que cualquier lucha antiimperialista es ante todo una lucha anticapitalista. Porque así como Lenin nos los enseñó, el imperialismo es una etapa de desarrollo del capital. Y mal hacemos con pelear contra el imperialismo y no entender que tenemos que al mismo tiempo ir socavando las bases del sistema capitalista, porque un imperialismo muere y nace otro. Entonces, cualquier lucha antiimperialista tiene que ser una lucha anticapital. Y cualquier lucha anticapital y antiimperialista tiene que ser una lucha antipatriarcal. Porque ese mismo gran hombre, Federico Engels, nos enseñó que el Estado, la familia, la propiedad privada surgieron cuando derrotaron al derecho materno, cuando acabaron con nuestra comuna, con nuestra gens, y ahí para allá todos los sistemas de opresión. El patriarcado no es un invento de las locas feministas de hoy en día. El patriarcado existe ahí en el genoma, es un gen maldito del sistema capitalista. El sistema capitalista viene acompañado de feudalismo y esclavismo, reúne todas las formas de opresión y las exacerba al máximo en ese capital transnacionalizado, en ese imperialismo. Nosotros en Colombia somos víctimas del sionismo, lo tengo que decir acá. A nosotros los paramilitares, el gobierno de Uribe oficialmente contrató a un militar que fue el encargado de la toma de Gaza para que entrenara a los paramilitares en Colombia. Nosotros tenemos memoria de eso, ¿sí? A nosotros también nos ha afrentado el sionismo allá directamente. Entonces somos víctimas del sionismo. Cuando nosotros vemos a Palestina resistir cada día, yo me inspiro, porque si Palestina puede, si las mujeres palestinas han sabido mantener la lengua, la cultura, la historia, están en una casa destruida y están con sus niñas y niñas allí enseñando para mantenerse como pueblo y evitar el exterminio, ¿por qué nuestro continente no puede liberarse del yugo del imperialismo estadounidense? Si podemos, porque una vez lo hicimos, acabamos con el imperio español. Vienen los 200 años del Congreso Anfitriónico de Panamá, que nació y lo mataron al nacer. Nos vamos al Congreso Anfitriónico de Panamá, nos vamos todas las pueblas de Latinoamérica y nos vamos a extender la invitación a todos los pueblos del mundo que están hoy aquí, porque es necesario que nuestro continente se convierta en una sola gran nación y se acaba ya ese sueño que tienen de que seamos su patio trasero, que es una pesadilla para ellos porque hace más de 200 años no han podido y no podrán. Quiero entonces llamarles acá a todas y todos a que esta plataforma trabaje en una agenda de articulación de todas nuestras luchas en el mundo. En este momento sigue, como lo digo bien una compañera aquí, obviamente que la lucha de clases sigue presente, porque es que todo el mundo está plagado del capitalismo, ¿sí? Pero en el genoma del capitalismo está el patriarcado. Entonces, hagamos una agenda articuladora de todas las mujeres de izquierda en el mundo y de todos los pueblos del mundo. Una agenda que empiece por combatir la guerra, el belicismo imperialista. Ellos le venden armas a cualquiera. En Colombia lo sabemos. Aún están ahí alimentando la guerra cuando no hay ninguna razón para levantarle armas a Petro. Y estamos luchando por la paz total en Colombia porque sabemos que la única posibilidad realmente de cambiar esa historia es que las grandes mayorías tengan participación, y en un contexto de guerra las grandes mayorías no pueden participar y las mujeres mucho menos, no podemos decidir. Nosotros tenemos dos hechos antagónicamente contradictorios que marcan la importancia de la participación protagónica de las mayorías. Entre 2020 y 2021 nosotros tuvimos un paro cívico nacional en Colombia que fue convocado por una contrarreforma del gobierno de Duque. Quería eliminar los pocos derechos que aún seguían en pie de la clase trabajadora. Y fue la movilización popular la que derrotó todas las reformas, esas que eran unas contrarreformas. Y este año, entre el año pasado y fueron las movilizaciones populares las que aprobaron dos grandes reformas esenciales del gobierno de Petro: la reforma pensional y la reforma del trabajo, la reforma laboral.
Entonces son las grandes multitudes, y aquí lo aprendimos en la Revolución Bolivariana, cuando el comandante Chávez cambió y decidió que no iba por las armas, sino que iba por el proceso de las mayorías y a las elecciones. Aquí lo aprendimos. Y el comandante Chávez luchó para que en Colombia pudiésemos llegar a ese escenario de la lucha política. Y en este momento el imperialismo está jugando a que volvamos atrás en Colombia, así como ha vuelto el proceso atrás en Ecuador, como ha vuelto en Perú, como metió las manos en Bolivia. Pero estos espacios nos llenan de luz, nos llenan de alegría, nos llenan de esperanza, porque son los espacios que nos permiten encontrarnos con otras y otros que son nuestros similares. Entonces entendemos que hay un mundo en paralelo, hay un mundo oscuro, pero en paralelo hay un mundo de luz, hay un mundo de esperanza, hay un mundo de alegría que se está encontrando y que es capaz de poner su pecho, su cuerpo, su alma, todo su hacer. Aquí hemos estado bajo una disciplina tenaz, una disciplina que agradecemos a los compañeros y compañeras de Corea que han puesto allí toda su experiencia y su estructura política para que cumplamos con un programa, porque que si no cumplimos con el programa no perdimos el viaje, ¿no? Y bueno, eso nos va a tocar hacer, apretarnos un poco para que esa agenda de la Plataforma Antiimperialista Mundial, para que esa agenda de unidad continental pare al sionismo. Y hay que hablar del sionismo, hay que hablar del nazifascismo y del sionismo, que es una etapa superior y que no tiene nada que ver con un tema religioso, ¿sí? Porque ya existía el sionismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y se lucraron de la muerte de los comunistas, se lucraron de la muerte de los pueblos enteros y reclamaron ellos el botín y se convirtieron en un Estado y habían hecho un acuerdo con Hitler, todos lo sabemos. Entregaron judíos, eso está escrito en la historia. Entonces, la lucha es compleja, compañeros y compañeras, no es fácil, pero la lucha es bonita, sobre todo cuando nos acompañamos, cuando nos vemos, cuando incluso en esa multitud de idiomas, de costumbres y de culturas encontramos puntos comunes. Y es ese punto común de la humanidad, ese tejido, como lo dijo nuestro presidente Petro en la ONU, es el ejército de la humanidad. Y estamos llamando a que se conforme el ejército de la humanidad contra el ejército del imperialismo y del capitalismo decadente. Es otra lógica la que tiene que surgir, y es esa, la dialéctica de los pueblos y de la historia. Tenemos en la comuna, lo dijo aquí nuestra querida Noelí, las herramientas para cómo defender nuestro territorio. En Colombia lo hemos hecho, los pueblos indígenas dieron la pelea y están incorporados a los procesos de paz. La Minga es un espacio de articulación grandioso que nos han enseñado nuestras poblaciones aborígenes. Entonces, bueno, el llamado, para no seguir aquí de pronto consumiendo el tiempo de las otras y otras que tienen tan grandes cosas que hacer, es articular nuestras luchas, articularlas. Toda lucha es válida contra el capitalismo y contra el imperialismo. Toda lucha es válida, y en la esencia recordemos que el capitalismo tiene a todos los sistemas de opresión en su genoma. No nos sorprendamos de nada, porque el capitalismo es un monstruo creado con todos los sistemas de opresión, y él es el que nació primero, que fue el patriarcado, que permitió que existieran las clases y el Estado. Muchas gracias, camaradas, y que viva esta plataforma antiimperialista mundial, que viva la revolución bolivariana, que viva la memoria de los nuestros, y que vivamos siempre y que toda la clase proletaria del mundo se una